El día de hoy voy a tocar un tema que realmente es fundamental para la iglesia adventista. Un tema que ha sido muy controversial para la iglesia y es un tema que seguramente no ha sido estudiado juiciosa y diligentemente por los miembros de la iglesia. Es un tema que nos encarga, que nos encomienda a Dios a que estudiemos con mucha diligencia. Ese tema es un tema que fue rechazado en su momento en 1888 por un grupo de dirigentes que escucharon en su momento un mensaje muy persuasivo, un mensaje de Waggoner y Jones, dos pastores muy focosos, muy fervientes. En su momento estos dos pastores hicieron una propuesta a la iglesia adventista que fue rechazada en su momento. Ese mensaje consistió en 4 puntos principales que son los que voy a mencionar a continuación. El mensaje de 1888 fue rechazado, unos por ignorancia, porque no dominaban bien el tema, pero que nos ha costado más de 163 años deshilar, que nos ha costado más de 163 años como iglesia adventista desenredar esa pita, y que hoy en día es un tema que sigue siendo rechazado, ignorado, y que para otros sí es posible. El tema de la justificación por la fe es un tema que ha sido controversial y que aún hoy en día está circulando en la iglesia como voz a voz. Pero esa situación es muchos por ignorancia y otros porque no quieren estudiarla. El primer planteamiento que colocaron o que expusieron nuestros pastores Jones y Waggoner en 1888 fue el primer punto que pusieron. Ojo, porque esto es muy importante. Ustedes me van a decir si eso es viable o no. El primer punto que pusieron fue la naturaleza del pecado, la naturaleza del hombre. Esa naturaleza del hombre está planteada de la siguiente manera. 1. Que el hombre nació pecador y no hay nada que hacer. Que el hombre es culpable delante de Dios por nuestro nacimiento como hijos e hijas de Adán y que estamos condenados por naturaleza. Y que no es posible para algunos ser perfectos. Sin embargo, el pastor Jones y Waggoner propusieron que la naturaleza del pecado, aunque somos hereditariamente pecaminosos, podemos tener victoria sobre el pecado. Amén. El segundo punto que se planteó en 1888, que fue un mensaje que fue rechazado por algunos, repito, por ignorancia algunos, y otros por obstinación, y que nos ha tardado muchos años estudiar que sí, en verdad fue eso, es la naturaleza de Cristo. La propuesta es la siguiente: que Cristo vino con una naturaleza humana pecaminosa y que Cristo tuvo que haber venido como hombre con las mismas tendencias al mal que el hombre para poder demostrarle al universo y al mundo que sí se puede obedecer la ley de Dios. Que Cristo no usó sus atributos como Dios para vencer el pecado. Porque es que a muchos dicen hoy en día, es que Cristo venció porque como era Dios.
Eso es una herejía. Si Cristo vino a la tierra, tuvo que haber venido como hombre, en naturaleza de hombre, en semejanza de hombre, con las mismas inclinaciones que usted y yo tenemos, y venció por el poder de Dios. Es para demostrarnos que el hombre también puede obedecer a Dios y ser santo. Esa es la segunda propuesta que fue rechazada en 1888. La tercera propuesta, ¿cuál fue la primera? La primera propuesta fue la naturaleza del pecado, de que aunque el hombre es pecador por naturaleza, puede vencer. La segunda es la naturaleza humana de Cristo pecaminosa y que venció por el poder de Dios. La tercera propuesta es la justificación por la fe propiamente dicha, es decir, que el hombre no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. El hombre podrá subir Monserrate de rodillas, el hombre podrá hacer obras de caridad, pero no existe nada que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, no hay nada que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios. Ante esa propuesta, entonces, ¿qué hacer? La propuesta es de que Cristo toma nuestro lugar. Él se hace pecado por nosotros y sobre Él se imputa todo el pecado y lo recibe Él en nuestro lugar, y a nosotros nos justifica, nos reconcilia, porque Cristo se pone en nuestro lugar. Gloria a Dios. Pero muchos creen hoy en día, como creyeron en 1888, que la salvación y la justificación del hombre es por obras. ¿Cuántos de ustedes creen que podemos ser salvos por obras, por buenas obras? El hombre nunca podrá ser salvo por obras. Sin embargo, las obras son importantes. ¿No creen ustedes que las obras son importantes? Sí. Las obras son importantes porque nos caracterizan como pueblo de Dios. Nos caracterizan como un pueblo peculiar, como un pueblo impecable. Las buenas obras son intrínsecamente necesarias y absolutamente indispensables para el pueblo de Dios. Pero eso no significa que por las buenas obras usted vaya a ser salvo. Así que si usted está haciendo buenas obras pensando de que va a ser salvo porque hizo buenas obras, salque esa idea de su mente. Una idea que fue rechazada porque pensaron en su momento que la salvación sí era por obras. El cuarto punto que se tocó en 1888, que fue rechazado en su momento. El pastor Jones y Waggoner propusieron a la iglesia en pleno que la perfección es absolutamente indispensable antes de la venida de Cristo. Y que Cristo no va a transformar nuestro carácter en la venida de Cristo. No, eso debe haber sido antes de la segunda venida de Cristo. Perfección. La perfección debe desarrollarse en el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. La pregunta ¿es algo tal posible? Fueron los 4 puntos que fueron rechazados, porque unos dijeron la perfección es imposible de lograr en el ser humano, porque nacimos con una naturaleza pecaminosa, con tendencias al mal. Nosotros no hacemos sino pecar todo el tiempo. Hermanos, y yo les digo, tengan cuidado, porque conclusiones irreverentes y a priori, o sea, rápidas, sin un estudio juicioso y diligente de la Escritura, puede usted llegar a cometer el mismo error que cometieron nuestros pastores en 1888. Hoy en día, en el 2017, se han hecho unos nuevos planteamientos. Nos ha costado 163 años demostrar con la Biblia
de que estos 4 puntos sí son posibles y son verdaderos, respaldados por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía, de que la perfección es posible, de que somos justificados por la fe y no por las obras, de que ¿cuál es el otro? ¿Que se me olvidó? La naturaleza de Cristo fue completamente humana y que no usó nada de su naturaleza divina. ¿Y cuál es la otra? Nuestra naturaleza pecaminosa no nos justifica para no ser perfectos. El día de hoy voy a tocar el último punto y es la perfección. ¿Cuántos les quedó claro en qué consistió el mensaje de 1888? ¿Quedó claro? Ahora, yo les voy a... Tienen que invitarme porque este tema que yo estoy teniendo está dividido en 4 temas. Hoy voy a tocar solo uno, que es la perfección. Queda pendiente la naturaleza humana de Cristo, queda pendiente la justificación por la fe y queda pendiente la naturaleza del pecado. Pero hoy voy a hablarles sobre la perfección, que me parece un punto trascendental de estudiar. Entonces, quiero invitarlos a nuestra lectura bíblica, que la encontramos en Mateo capítulo 5. Yo le voy a pedir al hermano que no proyecte los versículos en la pantalla, que busquemos en la Biblia. Yo tengo celular, pero yo prefiero usar la Biblia, ¿sí? No es que sea pecado ni nada de eso, no le pongamos tanto. Simplemente a mí me gusta, yo prefiero el libro. Porque le voy a contar una anécdota así chiquito que le pasó a un anciano en la Iglesia del Sol. Resulta que él se fue a predicar al Casanare y no llevó su Biblia, no llevó el libro, llevó la Biblia pero en formato digital, en el celular. Y ahí tenía todo el espíritu de profecía y la Biblia. Y no llevó la Biblia, él dijo, no, pues yo tengo todo ahí en el celular, pues ahí doy mis estudios bíblicos. Pues ¿cómo le parece que llegó a Casanare y hubo una toma del ejército con la guerrilla y se fue la luz en todo ese pueblo? Y por 8 días, hermanos, ¿cómo le parece que él no tuvo Biblia? Y le tocó, yo no sé cómo hizo, hermanos, y él dijo, hermanos, lamento terriblemente el no haber llevado el libro, el papel. Yo me confié en el aparato y no tuve dónde conectarlo, no, porque no había energía. Entonces, hermanos, yo les invito para que usen la Biblia, porque es que a veces nos estamos tan acostumbrados a usar la tecnología que ya no sabemos ni encontrar los libros de la Biblia. Ponga a buscar usted Amós a ver si lo encuentran rápido. Ya ni Amós lo encuentran. A mí me dijo un hermano, oiga hermano, yo no encuentro Amós. Yo le dije, fíjese porque de pronto no lo tiene en su Biblia. Entonces que no nos pase eso a nosotros, porque ya ni Mateo sabemos dónde está. Bueno, vamos entonces a Mateo capítulo 5, versículo 48. Aquí hay un pedido casi imposible para el hombre, pero si Dios lo pide es porque es posible. ¿No es así? Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros ¿qué? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es posible que la Biblia nos esté pidiendo que tengamos la misma perfección de Dios? ¿Lo dice o no lo dice? Así está escrito, ven. Escrito está. Dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted dice, ¿cómo es posible alcanzar la perfección de Dios? Pero ahí dice, hermanos, yo les quiero comentar lo siguiente. Les quiero hacer una pregunta. ¿Es el pecado una cuestión de naturaleza o una cuestión de carácter? Nosotros, el pecado que está en nosotros es por naturaleza o por carácter. Si el pecado es por naturaleza, entonces no tenemos control sobre el pecado. ¿Sí o no? Porque si es por naturaleza, pues nada que hacer, pues pecamos y ya.
Pero si el pecado es por nuestro carácter, entonces podemos tener control sobre él porque es una cuestión de elección. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿el pecado es una cuestión de naturaleza o de carácter? Es lógico que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Sí. También es lógico que Cristo vino en esa misma naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo lo logró Cristo? Si era una cuestión de naturaleza. ¿Cómo lo logró Elías? Enoc. ¿Cómo ellos sí lo lograron? ¿Y por qué nosotros seguimos justificándonos para poder seguir pecando? ¿Estamos entendiendo el punto? Entonces, no podemos decir que el pecado es por naturaleza. Sí es por naturaleza, propiamente dicho, porque nacimos con la herencia pecaminosa de Adán, sí. Pero es que el pecado no depende solamente de la naturaleza. ¿Estamos entendiendo el punto? El pecado depende es del carácter, porque si el pecado dependiera de la naturaleza, se saldría de nuestras manos, y el pecado se hubiera salido de las manos de Jesús, y Jesús hubiera tenido necesidad de un Salvador. Entonces, si la perfección, si el pecado, si vivir sin pecado significa un carácter sin pecado, entonces es posible lograrlo cuando sea que decidamos no pecar. Si el pecado fuera por naturaleza, entonces nuestro pecado subsistiría hasta la venida de Cristo y seríamos transformados solo hasta la segunda venida de Cristo. Hasta ese punto es correcto. Nuestra naturaleza solamente va a cambiar cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que nuestro pecado o nuestras capacidades de vencer sobre el pecado no se puedan vencer, porque finalmente es una cuestión de elección. Con estas definiciones en mente, entonces, vamos a definir qué es perfección. Hay por lo menos 3 tipos de definiciones bíblicas que se refieren a la palabra perfección. Una es la perfección absoluta. La primera es esa perfección que algunas veces nos dicen que como seres humanos nunca podemos absolutamente ser perfectos. ¿Es eso verdad? Eso es cierto. O sea, la primera definición es perfección absoluta. Y la perfección absoluta es imposible, porque la perfección absoluta solamente le pertenece a Dios. ¿No es así? ¿Cómo sabemos que la perfección absoluta no está al alcance ni de los ángeles ni de los humanos? Porque la perfección angelical falló en el cielo y la perfección humana falló en el Edén. Por lo tanto, la perfección absoluta no es posible, porque solo le pertenece a Dios. Vamos con la segunda definición de perfección. La segunda definición de perfección es la perfección de la naturaleza. ¿Ustedes creen que podemos tener una perfección en nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ustedes qué entienden por naturaleza pecaminosa? La naturaleza con que nacimos. Nosotros nacimos pecando, nacimos pecadores, nacimos con esas tendencias al mal. Ustedes no han visto un niño cuando está jugando con un juguete y no lo quiere compartir con el niño, con el otro. ¿Quién le enseñó ese egoísmo a ese niño? Ya está genéticamente ese pecado allí, porque heredamos el pecado de Adán. ¿De acuerdo? Ahora, esa perfección de naturaleza se logrará únicamente en la segunda venida de Cristo.
Porque es que no podemos, nuestra naturaleza no podrá ser perfecta sino hasta cuando venga Cristo por segunda vez. Por lo tanto, la perfección de la naturaleza tampoco es posible. ¿Qué involucra esa naturaleza pecaminosa? Involucra que esa perfección debe ser transformada desde adentro de la persona, y nuestro cuerpo y nuestro ser va a ser transformado completamente para que no tengamos más tendencias al mal. Eso se logrará solamente en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es la primera definición de perfección? La perfección absoluta. ¿Se puede lograr una perfección absoluta? No se puede. Tenemos la segunda definición de perfección, que es la perfección de la naturaleza. ¿Se puede lograr una perfección en nuestra naturaleza? Sí. No se puede en esta tierra. Solamente se logrará en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese seremos transformados, dice Pablo. Entonces, ¿cuál es la perfección a la que se refiere la Biblia? Entonces, a la que hablamos, se habla en Mateo. Nos queda una, y es la que nos vamos con la que yo les voy a decir que esa sí se puede, y es la perfección del carácter. La perfección del carácter sí se puede alcanzar por un mortal. Cristo logró una perfección de carácter. Elías logró la perfección del carácter. Enoc lo logró. Ellos fueron perfectos, la Biblia lo dice. Pero no fueron perfectos en su naturaleza, porque ellos seguían siendo pecadores. Y tampoco fueron perfectos absolutos, no. Aquí está hablando de la perfección del carácter. Esa sí es posible, porque el carácter involucra varios elementos. El carácter involucra la voluntad, el carácter involucra el dominio propio, el carácter involucra la capacidad de decidir. A usted nadie lo obliga a pecar, usted peca porque quiere. Entonces tenemos dos elementos. Uno, que es la tendencia natural al pecado, sí. Por ejemplo, a mí me gusta, voy a poner un ejemplo hipotético, a mí me gusta el alcohol. Eso es una tendencia natural. Esa es una tendencia hereditaria, una tendencia natural en mi cuerpo que me azota, que me acosa a pecar. Me desespero por pecar. Esa es la tendencia del hombre. Pero está la otra parte, y es la capacidad de decisión que usted finalmente tome. Usted decide si peca o no. Nadie lo va a obligar a usted a tomar alcohol, porque no es que yo nací así. La cuestión del pecado, hermanos, es una cuestión de decisiones. Ya lo vamos a comprobar con la Escritura. ¿Cuánto estamos entendiendo entonces hasta aquí? ¿Amén? Muy bien. La palabra que usa Mateo 5:48 para perfectos es la palabra griega teleios. Usted dice, bueno, ¿y eso qué significa? La palabra teleios significa madurez de carácter. Fíjense qué interesante. Madurez. ¿Qué implica la madurez? Nacer, crecer y desarrollarse. Todo es así funciona la vida. Si la vida funciona en nacer, crecer y desarrollarse, si una fruta crece, nace y se desarrolla hasta llegar a su madurez, ya se puede comer porque está madura, lo mismo pasa con la madurez del carácter. Si yo no hago nada para que mi carácter crezca, madure, se desarrolle y esté madurita y lista para cuando Cristo venga, nosotros
no vamos a alcanzar nunca esa madurez. Madurez del carácter es simplemente esa cosecha cuando Cristo venga por su pueblo. ¿Ustedes creen que cuando Cristo venga por su pueblo va a venir por un pueblo donde sus frutos estén todavía biches? ¿Ustedes creen que Cristo va a venir y Cristo preparando mansiones todos estos años? Imagínense las casas que está preparando, que se ha tardado todos estos miles de años. Imagínense lo que nos está preparando. La Escritura dice que son casas de oro, calles de oro, mar de cristal, fundadas en piedras preciosas. Cristo lo prometió, porque Él dijo: voy a preparar una morada para ustedes, y si no me creen, yo lo firmo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él está haciendo su parte. ¿Y usted está haciendo la suya? Cuando Cristo venga por su esposa y la encuentre prostituyéndose, y la encuentre toda una ramera, ¿ustedes creen que Cristo va a encontrar una iglesia así? No. Apocalipsis dice que Cristo vendrá por una iglesia virgen, por una iglesia pura, y la iglesia es usted. La pregunta es: ¿usted se está preparando como una iglesia pura? Cuando Cristo venga, ¿qué encontrará en usted? ¿Usted será digno de recibir esas mansiones porque hizo el esfuerzo de perfeccionar su carácter? Cuando me refiero a perfección de carácter, es que estamos hablando de todos los aspectos de la vida y lo que involucra en el ser humano. Un cristiano en las relaciones sociales, un cristiano en la familia, un cristiano en el hogar, un cristiano como esposo, un cristiano como amigo, un cristiano en la universidad, un cristiano en la escuela, un cristiano en todas las nimiedades y aspectos más pequeños de la vida. Es lo que Cristo espera de usted. Amén. Amén. Esa es la madurez que Cristo está pidiendo. ¿Cómo hago para que yo sea perfecto de carácter? Muy sencillo. Cuando Cristo mora en el ser humano, no puede morar el pecado, ¿o sí? Si Cristo mora en el corazón del hombre, ¿ustedes creen de que puede existir en el hombre pecado? No. Cuando Cristo entra, el pecado sale. Pero si el pecado entra, ¿qué pasa con Cristo? Cristo sale. Cristo no puede morar donde hay pecado. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos que le pegan a la mujer? ¿Qué pasa con los cristianos que son groseros con los papás? ¿Qué pasa con los hijos que le pegan a los padres? Es porque Cristo no mora aún en el corazón. Porque si Cristo morara en el corazón, el pecado no tiene entrada en ese corazón. Por lo tanto, la perfección es posible única y exclusivamente cuando Cristo está en el corazón. ¿Y eso qué significa? Cuando usted estudia a Cristo, cuando usted medita en Él, cuando usted estudia lo que Él hizo, lo que Él actuó, cómo habló, cómo vivió. Yo le aseguro, hermanos, de que cuando nosotros somos semejantes a Cristo, usted es semejante a Cristo y no podrá haber pecado en usted. Pero es que esto no nos lo creemos. ¿Saben por qué? Porque llevamos años acariciando pecados. No porque no podamos vencerlos, porque Cristo da la victoria a todo aquel que cree.
sino porque usted ha sido un degenerado que ha acariciado el mismo pecado toda la vida, pero de que Cristo puede vencer y que usted puede vencer en Cristo Jesús, puede lograrlo, porque si Cristo lo logró, usted puede lograrlo. ¿Cómo les ha parecido? ¿Usted esperaba una predicación evangelística de la parábola de X? No, hermanos. Necesitamos músculo. Necesitamos un tema donde tengamos que digerirlo. No una predicación donde entre directo por el sistema torrente sanguíneo y no ni siquiera digiramos lo que estamos estudiando. Queridos hermanos en Cristo, yo los invito para que seamos perfectos en el nombre de Jesús. Tenemos capacidad de escoger. El hombre decide por dónde ir. Usted decide qué hacer. Y Cristo proveerá la victoria. El nuevo nacimiento trae perfección en Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia, nosotros somos motivados a ser perfectos, porque el nuevo nacimiento en Cristo trae esa perfección intrínseca en el cristiano. Pero ahí no termina todo en el cristiano cuando usted se bautiza. Tiene que haber un caminar cristiano. Tiene que haber una carrera cristiana. Y esa es la segunda fase de la perfección del carácter. Una es cuando usted se bautiza y decide ser perfecto, de carácter. Y la otra es cuando usted decide caminar. Y en ese caminar existe lo que es la perfección. Cada vez usted hace un esfuerzo. Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo por no levantarle la voz a mi mujer. Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo en el nombre de Jesús por no gritarle a mi madre. Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo por ser un buen ciudadano, por ser un buen hermano, por ser un buen amigo, por ser un buen novio, un buen esposo, una buena esposa, una buena mujer. Esas son las cositas que nos hacen día a día lo que somos. La cuestión con el cristiano, y óigase bien lo que les voy a decir, es que somos muy intermitentes. Un día sí, otro no. Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy le soy infiel a mi esposa, mañana no. Hoy le pego a mi madre, mañana le pido disculpas. Hoy le grito a mi esposa, mañana no. Hoy le robo al vecino, mañana no. Hermanos, ¿dónde están esos cristianos íntegros? ¿Dónde están esos cristianos temerosos de Dios y apartados del mal? ¿Dónde están esos cristianos que se les confían tareas y las hacen bien? ¿Dónde están esos cristianos que hacen lo mejor que está a su disposición para hacer las cosas bien y más para Dios? ¿Dónde están esos cristianos? Somos muy intermitentes. Por eso es que no hemos progresado espiritualmente. Nos estamos volviendo como esos cristianos nominales o esos cristianos farisaicos que saben mucho de Biblia. Mucho. Aquí hay muchos hermanos que saben mucho de Escritura. Es más, hay muchos hermanos que son grandes líderes, pero son tan resecos por dentro como el desierto del Sahara. Resecos. No hay vida en ellos adentro. Eso es triste.
Eso es lamentable, porque Dios está esperando de un pueblo puro, un pueblo bueno, un pueblo perfecto, un pueblo santo, un pueblo juicioso, un pueblo donde Dios se sienta orgulloso, hermano, y diga: han visto a mi hermano X, no hay otro como él en la tierra, un hombre justo. Así dijo de Job. Dios se sentía tan feliz de ver a ese hombre justo que decía: miren a mi siervo Job, un hombre justo. Pero hermanos, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué está diciendo Dios de mí? ¿Has considerado a mi siervo Juan Camilo, que es un mentiroso? Hermanos, yo creo que es hora de buscar esa perfección del carácter y ser semejantes a Jesús. Voy a invitarlos a buscar algunas evidencias bíblicas con respecto a la perfección absoluta, a la perfección del carácter antes de la venida de Cristo. Vamos a Judas capítulo 1, versículo 24. Porque veo que algunos se están durmiendo, entonces yo creo que ya es hora de buscar en la Escritura. Judas capítulo 1, versículo 24. ¿Todo lo tenemos? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Ustedes creen que Dios es poderoso? Amén. Aquí dice que ese Dios poderoso nos puede guardar ¿de qué? Sin caída. ¿Puede Cristo guardarnos sin caída? Amén. Judas dice que sí, bajo la inspiración del poder del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, un versículo muy conocido. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted qué entiende por la palabra todo? ¿Qué es todo? Esa tentación, esa que me mortifica toda la vida, esa que me acosa desde la infancia, porque tenemos pecados de infancia. Hay pecados que nos acosan desde la infancia. Y lo peor, hay demonios que nos acosan desde la infancia y nos incitan a seguir pecando en el mismo pecado. No sé cuál sea su pecado, pero ese pecado que lo acosa, en el nombre de Cristo, usted puede salir vencedor. La cuestión está en si usted quiere dejarlo o no. Hasta ahí llega Dios. ¿Ven ustedes? Eso es otra cosa. Pero que Dios le da poder, Dios le da poder. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es que yo nací así. Es que mi mamá me crió toda la vida dándome juguete. Entonces me toca, yo creo que yo soy así es porque mi mamá me crió así toda la vida. Hermanos, esos son unas justificaciones tan débiles. Eso no es bíblico. Usted puede ser una buena mujer, usted puede ser un buen hombre, usted puede ser un buen esposo, usted puede ser un buen padre. Lo que pasa es que no quiere, que es diferente. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo les ha parecido, hermanos? No todos, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice. Todos lo tenemos, digan amén. Amén. Hermanos, no estén dormidos, digan amén fuerte. Amén. Eso, hermanos, hermanos, tranquilos, que la gente escuche que aquí hay movimiento al menos. Yo creo que ni los vecinos sabrán, habrá servicio. No, ni un amén se escucha. Cuando cantamos ni los vecinos se dan cuenta porque cantamos susurrando.
Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pregunto, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los justos? Amén. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Entonces, ¿por qué seguimos dudando? Hermano, usted todavía no se lo ha creído. Porque si usted se lo creyera, usted alcanzaría niveles de perfección increíbles. Y cada vez más cerca sería al carácter de Dios. Usted todavía no se lo ha creído. Muchos de aquí seguramente van a salir de esta iglesia con lo mismo, maltratando a su familia, siendo injustos con sus amigos. Seguramente muchos van a seguir en lo mismo. Pero estoy orando al Señor para que todos los que me están escuchando hoy salgamos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Porque yo así lo creo. Y yo sé que los jóvenes que me están escuchando aquí pueden ser vencedores en Cristo Jesús. Yo me convertí a la edad yo soy cristiano de toda mi vida. Hermanos, y hoy tengo 20 y tantos años. Y para la gloria de Dios sigo sosteniéndome en el nombre de Dios, porque yo creo en Dios. Yo creo que Dios ha hecho grandes obras en mí. Hermanos, yo he conocido amigos de mi temporada, amigos de mi generación que ya están fuera de la iglesia, que se dejaron llevar por las tentaciones, por la carne, por el alcohol, por la droga. No sé dónde estarán, hermanos, pero esas personas se dejaron llevar por los instintos de la carne, por sus pasiones. Pero yo les digo, hermanos, a pesar de que yo las he tenido también, sigo aquí por la gloria de Jesucristo. Amén. Créalo, hermano. Confiéselo en su corazón, que usted puede ser un grande en el nombre de Jesús. Yo lo creo así. Y yo me levanto todos los días tratando de ser un buen vecino, un buen amigo, un confidente, un buen novio. ¿O qué? Apenas yo miro a mi novia. Yo me levanto todos los días siendo un buen cuñado, un buen hijo. Porque dicen por ahí que el que aprende a ser un buen cristiano en el hogar puede serlo en cualquier lugar. ¿Me escucharon? El que es cristiano en el hogar puede serlo en cualquier lugar. Apréndanse en eso. Es que es en la casa como usted se forma como cristiano. Es en la casa como usted aprende a ser esposa. Es en la casa como cuando usted aprende a ser esposo. Es en la casa cuando usted aprende a ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo. Porque el que es buen hijo con el padre es buen esposo con el que sea. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Ya voy terminando. Dice: no os ha tomado tentación, sino humana. Mas, ¿qué dice? Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis, ¿qué? Gloria a Dios. ¿Será que hay tentaciones lo suficientemente grandes como para que no las podamos soportar? Aquí dice de que Dios dará con la tentación juntamente la salida. Hermanos, yo sé que hay tendencias al mal. Yo sé que hay tendencias en nuestra carne que nos acosan.
Yo sé que hay tendencias de mal genio que nos acosan y a veces se nos sale. O si no, díganlelo a mi mamá, que se le sale a cada rato el mal genio. Pero así la amo. Hermanos, esas tendencias que nos incitan a pecar, que nos empujan a la carne a satisfacerla, yo les suplico en el nombre de Jesús que crea en Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que nos tiene preparadas Cristo para la nueva Jerusalén son mejores que estas. Yo así lo creo. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Amén. Para esto fuisteis llamados. Miren ustedes qué ejemplo nos está poniendo la Escritura para que venzamos. Pero ustedes muchas veces dicen, no, es que como Cristo era Dios, pues Él venció porque era Dios. Cuidado, mire lo que dice, primera de Pedro 2:21 dice, el cual nos hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Perdón, primera de Pedro, sí, 2:21, ¿qué se me hizo? Primera de Pedro. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué cosa? Ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Será que podemos poner a Cristo como ejemplo? Pero ¿por qué si algunos dicen que Cristo fue Dios y por eso venció? ¿Cómo dice aquí que nos dio ejemplo si Cristo hubiera venido en una naturaleza superior al hombre? ¿Qué ejemplo nos hubiera podido dar? Si Cristo vino y nos dio ejemplo fue porque padeció las mismas tentaciones que nosotros y es lo mismo que necesitamos nosotros vencer. Si Cristo venció como hombre, yo puedo vencer como hombre. ¿No es así? Porque aquí Cristo dice que Él nos ha dado ejemplo. Bien, hermanos, termino con una porción del espíritu de profecía para que ustedes miren si es posible o no la perfección antes de la venida de Cristo. No hay, esto lo dice El deseado de toda la gente, es página 278. No hay excusa para el pecado. ¿Cómo dice? Un temperamento santo. ¿Un qué? Un temperamento. Un temperamento santo. Una vida semejante a la de Cristo es posible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Gloria a Dios. Mis hermanos, el llamado de hoy es: decidamos ser verdaderos hijos de Dios para siempre. No más intermitencias. Demostrémosle a nuestro esposo que Cristo nos transformó. Demostrémosle con nuestro ejemplo a nuestros hijos que Cristo nos transformó. Demostrémosle a nuestra familia con nuestros actos de bondad y de amor que Cristo nos transformó. Demostrémosle al mundo que podemos ser personas de confianza. Que cuando se nos encomiende una tarea no sean siervos infieles. Hagan lo mejor que puedan para la obra de Cristo. Amén. Porque la recompensa que Dios les dará es una recompensa que va más allá de lo temporal. Yo sueño, escuchen esto tan bonito que les voy a decir. Jóvenes, escúchenme, por favor, escúchenme. Yo sueño con tener hijos, 12,
Yo sueño ser próspero. Yo sueño teniendo una casa linda y grande donde criar 12 niños. ¿Es en serio? Yo le digo a Karen, que Dios nos dé 3 o 4 cochadas de 3, ahí está. Yo sueño con una casa grande, con perros, con un solar inmenso donde mis hijos puedan jugar en esta tierra. Yo sueño casándome, siendo feliz con mi esposa para siempre. Yo sueño teniendo una carrera de un doctorado, seguramente yo tengo muchos sueños como hombre. Pero yo les digo una cosa, jóvenes, si a mí no se me cumple ninguna, no pasa nada, mi vida sigue. Pero si llego a perder la vida eterna, lo he perdido todo. Y ya no tiene sentido vivir. No pierdan el verdadero sentido de la vida eterna. Que el Santo de Israel los bendiga para siempre. Vamos a arrodillarnos y le vamos a pedir hoy a Cristo, al Espíritu Santo que iluminó la Biblia, a ese mismo Espíritu que iluminó a santos hombres de Dios. Vamos a orar. Ese mismo Espíritu que influyó en Elías, en Jesucristo, en Enoc, en todos esos hombres que sí pudieron luchar. Y le vamos a decir: Padre nuestro, confiamos plenamente en tu poder. Amén. Aumenta nuestra fe. Amén. Y que podamos en verdad creer de que tú puedes hacer grandes cosas en mi vida. Apropiese, hermano, de esta oración. Y en este momento usted le va a pedir a Jesús ese poder del Espíritu Santo. En este momento usted va a confesar su pecado muy íntimo. Confiésele a Dios su debilidad en este momento. Pídale a Dios fuerzas para abandonarlo para siempre. Hágalo. Pídale a Dios que le cambie su carácter, que le cambie su mal genio, que le cambie su prepotencia, su orgullo, su vanagloria. Dígaselo. Pídale perdón por el maltrato que le ha causado a su mamita, a su papá, a su hermano, a su familia. Reconcíliese con su madre hoy. Pídale perdón a su familia. Pídale perdón a Dios. Hágalo, hermano. Confíe en ese poder de Dios. Amén. Hoy vamos a salir de este lugar henchidos, renovados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre de Jesús que es sobre todo nombre, ese nombre poderoso que levantó de la tumba a los muertos, ese nombre poderoso que caminó sobre las aguas, ese nombre poderoso que dividió el agua en dos. En el nombre de Jesucristo te suplico que nos transformes en el nombre de Jesús. Amén. Te suplico en el nombre de Jesucristo que nos hagas nuevas criaturas. Hoy abrimos nuestros ojos con una nueva visión. Una visión de ser verdaderos soldados de Jesús. Amén. Amén. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que el Santo de Israel los bendiga. Amén. Nos veremos en una próxima oportunidad. Amén. Shabbat Shalom. Por favor, vamos a colocarnos de pies y vamos todos a cantar el himno 261.